Me gustaría regresar a una de las doctrinas que hemos estado exponiendo por un tiempo. Me refiero a la doctrina de la unión con Cristo. Unión con Cristo. Y el día de hoy vamos a considerar en esta lección 2 la unión con Cristo de decreto. Unión con Cristo de decreto. Pero antes de comenzar a explicar lo que esta unión quiere decir, soy movido a hacer un breve resumen de la primera lección, ya que tiene más de 4 semanas o 3 semanas que no tratábamos este tema y es probable que estemos un poco dispersos sobre lo que estamos tratando particularmente. Bueno, la primera lección se trató de dar una introducción a este tema. Consideramos, por ejemplo, la importancia de esta doctrina. Es cierto que se dice que la doctrina de la justificación es aquella doctrina en la cual la iglesia permanece o cae. Estoy totalmente de acuerdo. No obstante, creo que la doctrina de la unión con Cristo es una doctrina que abarca mucho más que la justificación por la sola fe. Y por lo tanto, es de suma importancia que la conozcamos. Conocer la doctrina de la unión con Cristo nos hará más cristocéntricos, establecimos. Nos hará tener nuestros ojos bien enfocados, no en los dones solamente que recibimos de Cristo, sino en Cristo mismo. Además nos hará trinocéntricos. Solemos ver la doctrina de la salvación como una obra únicamente de la segunda persona de la divinidad. Pero cuando vemos la salvación a la luz de unión con Cristo, podemos entender que esta es trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro Salvador. Además, esta doctrina es importante porque nos ayudará a ver lo comprensivo que es nuestra salvación. ¿Qué quiero decir por comprensivo? Que abarca toda nuestra vida. La doctrina de la unión con Cristo nos hace ver que la obra de salvación toca cada punto, cada arteria de la vida cristiana. Además, que esta nos da una clara imagen de la doctrina de la salvación. En segundo lugar, en la primera lección, después de haber visto la importancia de esta doctrina, consideramos una definición de la doctrina de la unión con Cristo. Y déjenme leerles una de las definiciones que dimos en esa ocasión. Por ejemplo, la doctrina de Marcus Johnson, él dice: la unión con Cristo es una frase colectiva que busca abarcar el asombroso número de términos, expresiones e imágenes del Nuevo Testamento en los escritos paulinos y juaninos en particular, que se refieren a la unidad del creyente con Cristo. Esta definición es apropiada. Él dice: lo que está haciendo la doctrina de la unión con Cristo es sumar todos los conceptos tanto de Pablo como de Juan para hacernos entender nuestra unidad con Cristo. No obstante, aunque esa es una buena definición, nosotros intentamos dar una definición todavía más sencilla que esa. Y nosotros definimos la unión con Cristo así: aquel concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento por medio del cual se resume o se unen todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Es un concepto que se desarrolla principalmente en el Nuevo Testamento, donde se resumen las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Por ejemplo, la doctrina de la unión con Cristo resume el perdón que hemos recibido, la santificación, la glorificación, la resurrección, la elección y la adopción, entre otros aspectos que vamos a estar considerando por un tiempo. Y por último, en la lección 1, nos introdujimos a 3 diferentes aspectos de la unión con Cristo. Unión con Cristo
inmanente o eterna, o unión con Cristo de decreto. En segundo lugar, vimos la unión con Cristo transitoria, redentora, histórico-redentora. Y en tercer lugar, la unión con Cristo mística. En esa lección 1, yo les pude dar un breve resumen de cada una de estas tres fases de la unión con Cristo. No obstante, lo que ahora pretendo hacer en esta lección es comenzar a detallar cada uno de estos aspectos de la unión con Cristo. Recuerde, cuando hablo de la unión con Cristo de decreto, la unión con Cristo redentora histórica y la unión con Cristo mística, no estoy hablando de tres uniones con Cristo, sino de la misma unión identificada o distinguida en tres diversos aspectos o tres diversas facetas. Me gustaría ver cada una de ellas. La primera la trataremos en esta lección 2. La unión con Cristo de decreto. Y me gustaría avanzar en esta lección de forma muy sencilla bajo los siguientes 4 puntos. En primer lugar, me gustaría dar una definición de la unión con Cristo, de la unión de decreto, perdón. En segundo lugar, me gustaría dar la base bíblica para la unión de decreto. En tercer lugar, me gustaría dar una explicación más amplia de la unión de decreto. Y en tercer lugar, terminar con una aplicación para el creyente de qué implica, qué nos enseña, cómo nos impacta esta doctrina de la unión de decreto. Pueden bajar la guía de estudio para que puedan seguir este estudio. Comencemos con la definición de la unión de decreto. Scott Clark define la unión de decreto así: es la unión que existe entre Cristo y su pueblo en virtud del decreto de Dios de elegir en Cristo a algunos de la masa de la humanidad caída para redención. Kevin Van Hooser dice: desde este punto de vista, la determinación pretemporal soberana de Dios precede a la llegada temporal del individuo. O sea, la unión de decreto es una unión pretemporal, antes del tiempo, antes de la creación. Y por lo tanto es la causa última de la incorporación al creyente en el Mesías. O sea, es la razón más última de nuestra unión con Cristo. En las palabras de Richard Gaffin, para los que están en Cristo, esta unión o solidaridad lo abarca todo, extendiéndose desde la eternidad hasta la eternidad, desde lo que es verdad acerca de ellos antes de la fundación del mundo. La unión de decreto es aquella unión dentro del consejo intertrinitario en donde el Padre nos escogió en Cristo. El Padre nos eligió en unión con Cristo. Sé que esto puede ser un poco complicado de comprender en estos momentos, pero déjenme avanzar en el estudio y yo espero que este concepto complicado comience a ser un poco más fácil de comprender. Así que pasemos en segundo lugar a la base bíblica de la unión de decreto. Regularmente, cuando Pablo habla de nuestra unión con Cristo, se refiere a la unión mística. Esto es regularmente, o sea, recuerden que la unión mística es la unión que experimentamos en el tiempo, durante nuestra vida. Cuando Pablo habla de que estamos en Cristo, regularmente se refiere a esa unión, a la unión que experimentamos durante nuestro caminar. Pero hay unos pasajes en el apóstol Pablo que hacen una referencia a una unión no
no en nuestro caminar. Déjenme intentar hacer esta línea podemos decir que es el tiempo de nuestra vida. Y Pablo, cuando nos habla de que estamos en Cristo, regularmente se refiere a aquel momento, digamos, aquí, vamos a hacer un monito inclinado adorando. Bueno, eso es un mono inclinado adorando. Cuando Pablo nos habla de la frase en Cristo, regularmente se refiere a este momento en donde fuimos unidos a Cristo y donde vivimos caminando en Él. No obstante, he dicho, hay algunos pasajes en el apóstol Pablo que nos habla de una unión no durante nuestra vida, no durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. No durante ese caminar, porque hay una unión que vamos a ver la próxima semana, que es la unión histórica redentora en Cristo. Hay una unión que vamos a ver en un momento que es fuera del tiempo, pretemporal. Pretemporal, antes del tiempo. Vamos a estos pasajes para que esto se vuelva más claro. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así la Santa Escritura, vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Noten esto. Antes de la fundación del mundo, unión pretemporal, no unión mística, no unión histórica redentora, unión mística, unión histórico redentora, sino unión de decreto, una unión antes de la fundación del mundo. Leamos nuevamente. Según nos escogió en Él. ¿Nos escogió en quién? Nos escogió en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la postura arminiana, este texto ha sido interpretado como el acto de Dios de ver de antemano cuáles son las personas que van a recibir a Cristo por fe, y esas personas son las que escoge Cristo. Él ve de antemano y en base a eso elige. El problema de esa interpretación es que Pablo no dice nada que la fe es la condición para nuestra elección. Miren lo que dice Pablo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, la fe no fue la condición de la elección. Nos escogió de su libre y soberana voluntad. Otros intentan decir que Cristo es el elegido y que nosotros, al estar unidos a Cristo por la fe, somos elegidos con Él. O sea, Dios no elige pecadores en particular. Dios solo elige a Cristo, y todos los que se unen a Él están elegidos en Cristo. Pero nuestro texto no nos habla de la elección de Cristo, sino nos habla de nuestra elección. Dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. ¿Cómo debemos entender estas palabras entonces? Nos escogió en Él. Peterson comenta, no indica nuestra unión con Cristo actual, no indica nuestra condición con Cristo actual. Nosotros no existimos antes de la creación. Así que cuando Pablo escribe, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
Él quiere decir que antes de la creación de Dios, de su mera voluntad y amor, escogió salvar a un pueblo y también planeó los medios para salvarse. ¿Por qué fuimos elegidos en Cristo? Porque no había otra forma en la cual pudiésemos ser elegidos. O sea, no había méritos nuestros como para que Dios nos pudiese elegir. Nuestra elección tiene que estar basada plena y completamente en la persona de Cristo. Marcus Johnson comenta lo siguiente: increíblemente, como Pablo nos dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En algún sentido inescrutable, los santos pueden ser concebidos como estando en Cristo antes de la consumación y aplicación temporal de la salvación por medio de Cristo en el tiempo y en el espacio. Aunque la doctrina de la unión de decreto es difícil, no obstante es bíblica, y el concepto es este: en la eternidad pasada, antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios formara a la humanidad, antes de que las cosas existieran, Dios eligió salvar a unos hombres, decretó salvarlos. Pero la única base de esa elección es que fueron elegidos en Cristo. Hay otro texto que soporta esta doctrina y es segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repito, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? O deberíamos preguntar en primer lugar, ¿en quién? ¿Gracia en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Esto es, antes de que el mundo existiera. En ese momento donde solo Dios existía, en donde solo el Padre, el Hijo y el Espíritu cohabitaban en una perfecta armonía, en ese tiempo, en ese momento, antes del principio de los siglos, antes del principio de las edades, en ese momento el Padre nos quiso hacer bien, dándonos gracia, pero toda gracia en Cristo. ¡Qué claro pasaje! La gracia que se manifiesta en nuestras vidas al ser llamados por el Evangelio y unidos a Cristo místicamente, tiene su fundamento en la acción pretemporal de Dios de elegirnos en Jesucristo. Marcus Johnson vuelve a comentar: de hecho, Pablo señala que el llamado de Dios hacia nosotros para salvación por medio del Evangelio es el magnífico resultado de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si bien el uso que le da Pablo a la frase en Cristo generalmente se revela para la inclusión temporal de los creyentes en Cristo, constituye el enfoque de este documento. En el caso de la elección podemos hablar de un tipo de unión pretemporal con Cristo, una unión que de alguna manera existió antes
y por encima de los tiempos, que es una fuente de aplicación temporal y especial de esa unión con el pueblo de Dios. Si vamos a entender la unión histórico-redentora, la unión que tenemos en Cristo cuando se encarnó, cuando vivió y cuando murió y resucitó, y si vamos a entender la unión mística que nosotros tenemos en Cristo, en el tiempo, en nuestra vida, debemos entender que estas uniones están basadas en la unión de decreto de Dios. Así que aunque sea un poco difícil comprender esta verdad, no obstante, no la podemos echar fuera. El apóstol Pablo es claro tanto en Efesios como en Timoteo. Fuimos elegidos en Cristo, o sea, nuestra unión con Cristo tiene como fundamento el decreto de Dios en la eternidad pasada. Comencemos entonces, habiendo establecido alguna definición que nos diera claridad de qué estábamos tratando y habiendo presentado la base bíblica para esta doctrina de la unión con Cristo de decreto. Ahora pasemos a nuestro tercer punto para explicar la unión de decreto de una forma más clara, o al menos más sistemática. Y vamos a hacer esta explicación a la luz del concepto del pacto. A la luz del concepto de pacto. Berkov, en su explicación de la unión con Cristo, es el capítulo 4 de la parte 4 de su teología sistemática que se llama Unión Mística. Quiero aclarar algo para aquellos que vayan a revisar el libro de Berkov. Berkov, en este capítulo 4 de la parte 4, llama la unión con Cristo y él se refiere a todos los aspectos de la unión con Cristo, no solo a lo que nosotros nos referimos con este aspecto de la unión, se refiere él a todos. Entonces hemos de distinguir esto para que cuando lo leamos no seamos confundidos. Él dice lo siguiente: la unión de decreto debe entenderse a la luz del pacto de redención o el pacto eterno o pacto de paz. Dice así él: en el consejo de paz o pacto de paz, Cristo por su propia voluntad tomó sobre sí mismo el ser cabeza y fiador de los elegidos, destinado a constituir la nueva humanidad y con ese carácter establecer la justicia de ellos delante de Dios mediante el pago de la pena por el pecado de ellos y mediante la obediencia perfecta, presentar por él a la ley asegurado en el decreto de ellos a la vida eterna. Berkov está empezando a tratar el pacto de decreto con el concepto de pacto. Y él está diciendo que en la eternidad pasada, vamos a llamar, en este momento pretemporal, antes del tiempo, antes de los siglos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a un acuerdo que llamamos pacto, en donde Cristo se constituyó fiador de la humanidad, en donde el Padre nos eligió, pero nos eligió considerando a Cristo como nuestro fiador. Por eso dice, nos eligió en Cristo. Él continúa y dice: en aquel pacto eterno, el pecado de su pueblo fue imputado a Cristo. O sea, el contrato de este pacto decía que Cristo recibiría nuestro castigo y además, dice Berkov, y la justicia de él, de Cristo, sería imputada a nosotros. En el pacto eterno de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron que Cristo sería el fiador de su pueblo,
que Él llevaría el pecado del pueblo y que Él llevaría también la maldad del pueblo y que el pueblo llevaría la justicia de Cristo. Continúa Berkhof y dice, esta imputación de la justicia de Cristo a su pueblo es el consejo de redención. En ocasiones es representada como una justificación desde la eternidad. Con seguridad es la base eterna de nuestra justificación mediante la fe y es el fundamento sobre lo que recibimos todas las bendiciones espirituales y el don de la vida eterna. Y siendo esto así, la unión representativa de que estamos hablando es la base de toda la soteriología y también de las primeras etapas de la aplicación de la obra de redención, por ejemplo, la regeneración y el llamamiento interno. Berkhof repite lo que hemos estado considerando en nuestro estudio. Él está diciendo que este pacto pretemporal donde el Padre y el Hijo y el Espíritu acordaron salvar a los hombres por los méritos de Cristo, por eso somos elegidos en Cristo, es la base, este pacto es la base de toda la salvación. Es la base de toda la gran obra de salvación para con los hombres. Evidencia de este pacto lo tenemos en textos como los que acabamos de leer, Efesios capítulo 1 y 2 Timoteo capítulo 1. Pero hay un texto particularmente en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 17, que nos deja ver que realmente hubo un pacto entre el Hijo y el Padre, donde el Padre eligió a los hombres en Cristo. O sea, siendo Él su fiador. Abran sus Biblias en Juan capítulo 17 para contemplar esto. Juan capítulo 17. Dice así desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Quiero que identifiquemos algo. A todos los que le diste. O sea, el Padre le dio una herencia al Hijo. El Padre le otorgó al Hijo unos hombres. Pero continuemos en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Noten esto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esto nos habla del pacto del cual estamos hablando. El Padre y el Hijo tuvieron un acuerdo, un pacto, y Cristo dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, he concluido los términos del pacto. Está hablando de su finalización que se aproximaba con su muerte en la cruz. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Nuevamente vean una cosa, un elemento importante en contemplar la obra de Cristo como la realización de un pacto previo. Noten esto, que tú me enviaste. Jesucristo no nació en la tierra por alguna situación fortuita. Fue la segunda persona de la divinidad encarnándose bajo el decreto, bajo la voluntad del Padre y la obra del Espíritu. Cristo nació para completar algo, para concluir algo, para realizar algo.
ese algo es la realización del pacto de redención. La unión de decreto debe ser entendida entonces a la luz del complejo, pero hermoso concepto del consejo de paz, en donde la bendita Trinidad, en un acto de su pura voluntad, decidió salvar a miserables criaturas para hacerlos partícipes de la vida. Pero tal elección no podía ser separada de Cristo. El Padre no nos podía mirar a nosotros solos y elegirnos, porque no podía haber nada favorable, sino todo despreciable. Si fuimos elegidos, tuvimos que ser elegidos en Cristo, o sea, considerando a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro fiador, como aquel que realizaría la obra por nosotros. Esta es la preciosa doctrina de la elección. Miren esto, yo les dije que al contemplar la doctrina de la unión con Cristo en general, varios aspectos de nuestra doctrina se irían corrigiendo. Por ejemplo, ser más cristocéntricos. Podemos hablar como calvinistas, podemos hablar de la elección, y estoy de acuerdo. Pero nota cómo la doctrina de la unión con Cristo nos hace más cristocéntricos, porque no solo fuimos elegidos en Cristo, o sea, considerando a Cristo nuestro fiador. He dicho que nuestra doctrina de la unión con Cristo no solo va a hacernos más cristocéntricos, sino más trinocéntricos. Y mira esto, ya estamos considerando nuestra salvación a la luz del pacto intertrinitario, lo que los postreformadores, los puritanos, llamaron el consejo de paz o pacto de redención. Así que esta es la bendición de considerar la doctrina de la unión con Cristo. Miren las palabras de un teólogo llamado Huekema. Él dice lo siguiente: nos escogió en Él. Además implica que nuestra elección, esto es, el ser elegidos por Dios para ser salvos, nunca debe pensarse aparte de Cristo. Esta es una fuerte exhortación. Nuestra elección no debe nunca considerarse aparte de que el Padre ya nos veía unidos a Cristo para nuestro perdón. La unión entre Cristo y su pueblo ya estaba planeada en la eternidad, en la decisión soberana y pretemporal por la que Dios el Padre nos eligió como suyos. En otras palabras, los que fueron escogidos para ser salvos nunca fueron contemplados por el Padre aparte de Cristo o aparte de la obra de Cristo que Él iba a hacer por ellos. Fueron escogidos en Cristo. La unión con Cristo no es algo adherido para nuestra salvación. Esta está allí desde el principio, incluso en el plan de Dios, como Herman Bavinck comenta. Nunca se debe pensar en Cristo aparte de su pueblo, ni de su pueblo aparte de Cristo. Esta es una gran verdad. Esta es una verdad que debemos considerar, que debemos meditar frecuentemente. Aún nuestra elección no podía ser hecha separada de los méritos de Jesucristo. Déjenme terminar esta lección intentando dirigirlos en algunas aplicaciones de esta preciosa verdad. En primer lugar, entendamos que la doctrina de la elección es verdadera, es clara. No seamos engañados por lo que se nos sugiere hoy en día, que la doctrina de la elección es una invención del hombre. La Escritura es clara. Fuimos elegidos
antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, la iglesia, a la luz de esta doctrina, puede tener paz. La unión con Cristo de decreto es la manifestación del amor incondicional de Dios para con su amada iglesia. Oh, que esto consuele a la iglesia, que esto traiga un claro entendimiento del amor de Cristo para con la iglesia. El plan de Dios es tan seguro que este plan no fue una reacción en el tiempo de Dios. No fue que Dios simplemente reaccionó a la condición del hombre y entonces le quiso elegir. La unión con Cristo nos hace entender que el plan de Dios, de que el pueblo de Dios fuese unido a Cristo, es algo que comenzó desde la eternidad pasada. No fueron el resultado de las reacciones en el camino, sino de su plan eterno. Oh, que esto nos lleve a contemplar el gran amor de Dios. Que la iglesia estuviese unida vitalmente a Cristo, gozando de su presencia, gozando de la comunión con Dios. No es algo que comienza en el tiempo o que se desarrolla en el tiempo. Es algo que tiene su fundamento en la eternidad. Así de segura está la iglesia de Cristo. Así de seguro está el pueblo de Dios. Su unión está basada en el acto eterno trinitario. Además, en tercer lugar, debemos considerar que la iglesia debe adorar. La iglesia debe adorar en estos momentos. A la luz de esta verdad. De acuerdo a este pasaje, dice Cornelis Venema, escuchen esto. De acuerdo a este pasaje, la bendición más importante que debería motivar a los creyentes a alabar a Dios es la elección pretemporal. Miren esto. De acuerdo a estos pasajes, la bendición más importante que debería motivar a los creyentes a alabar a Dios es la elección pretemporal de su pueblo para salvación en Cristo. Esto debe producir alabanza en la iglesia de Dios. Esto debe producir acción de gracias, de que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo prorrumpe en júbilo cuando comprende esto, porque él dice: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Y de hecho, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, está alabando a Dios a la luz de comprender la elección en Cristo. Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto produce en el apóstol Pablo regocijo y alabanza. Oh hermano, puedes alabar a Dios. Puedes alabar a Dios que en la eternidad pasada te miró a ti para salvarte, porque te miraba en Cristo, porque de su mero beneplácito. Esto debe darnos humildad. Esto debe darnos una actitud de alabanza y una actitud de humildad. Dice nuevamente Venema, cuando Pablo continúa sus bendiciones del versículo 3 con la palabra según en el versículo 4, intenta dirigir a su audiencia a las bendiciones que poseen en Cristo y por las cuales Dios debe ser alabado.
Las más importantes de estas bendiciones son la elección del pueblo de Dios aún antes que el mundo fuera creado y su amorosa predestinación para adopción por medio de Cristo. La doctrina de la elección no debe ser una doctrina que simplemente causa división o debate. Esta debe ser una doctrina que lleva al pueblo de Dios a alabar. Hermanos, fuimos elegidos en Cristo, o sea, siendo considerados en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en cuarto lugar, esta doctrina de la unión con Cristo, y esta es una palabra principalmente para aquellos que están fuera de Cristo, no debe llevarnos a especular. La unión con Cristo de decreto que hemos considerado hoy no es una doctrina que debe llevarnos a hacer grandes especulaciones. No es una doctrina que debe llevarme a preguntar, Señor, ¿habré sido predestinado en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Habré sido yo recibido desde ese tiempo? No es tu deber investigar eso, porque eso no se te revela. Si hoy tú has abrazado a Cristo con los brazos de la fe, si hoy tú has recibido a Cristo tomándolo como Señor y Dios y Salvador, tomándolo como el amo de tu vida, creyendo en la suficiencia de su cruz, tú puedes tener una seguridad de que al estar ahora en Cristo es porque estuviste en Cristo desde la eternidad pasada. Juan Calvino nos dio grande sabiduría sobre este punto, que suele ser un punto de angustia para algunos. ¿Seré realmente predestinado desde antes de la fundación del mundo o no? Dicen. Eso es lo que dice Juan Calvino. Pero si somos escogidos en Cristo, no encontraremos la certeza de nuestra elección en nosotros, ni siquiera en el Padre, si lo imaginamos sin su Hijo. Cristo es, pues, como un espejo en el que hay que contemplar nuestra elección. ¿Qué veremos sin engaños? ¿Qué veremos sin engaños, perdón? Cristo es aquel en quien el Padre se propuso incorporar a los que desde toda la eternidad quiso que fueran suyos. Así tenemos en la comunión con Cristo un testimonio seguro y cierto que estamos inscritos en el libro de la vida. Este es el mismo razonamiento del apóstol Pablo, que se regocija de que su elección ha sido manifestada porque el pueblo había recibido a Cristo. Porque el pueblo había recibido a Cristo por la fe, y eso da seguridad sobre su condición espiritual. Y dice, si quieres tener seguridad de tu elección, no es intentando meterte en los pensamientos del Padre como si lo pudieses lograr. Es más bien sujetando tu mente a Cristo y diciendo, si hoy he abrazado a Cristo por la fe, si hoy lo tengo a Él como mi Salvador, si hoy camino en Cristo por la fe, puedo tener seguridad que fui de aquellos que en la eternidad pasada fueron elegidos. Hermano, esto debe traer seguridad a tu corazón. La doctrina de la elección no te debe traer angustia, no te debe traer temor. La doctrina de la elección debe traerte paz, que si hoy estás en Cristo, es porque estuviste en Cristo desde el tiempo pasado. Si tú no estás en Cristo, la forma no es intentando penetrar los pensamientos del Padre, los decretos del Padre. La forma es que si recibes a Cristo hoy, es que fuiste elegido desde la eternidad pasada. No te puedes excusar en esta doctrina. La doctrina es clara. Ve a Cristo y tú podrás tener perdón de pecados.
Sé que esta puede ser una doctrina un tanto pesada para nuestras mentes, pero espero que haya sido clara hasta cierto punto para nosotros. La unión con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo, comienza cuando empezamos a contemplar la unión de decreto. Aquella unión que los elegidos tuvieron en Cristo desde la eternidad pasada, en donde el Padre los eligió para salvación, considerándolos en Cristo como su fiador. Esta es la lección 2 de nuestro curso Unión con Cristo, que hemos titulado Unión de Decreto.